Agua, José María Arguedas. A los comuneros y lacayos de la hacienda Biseca, con quienes temblé de frío en los regadíos nocturnos y bailé en carnavales, borracho de alegría al compás de la tinja y de la flauta. Cuando yo y Pantaleoncha llegamos a la plaza, los corredores estaban todavía desiertos, todas las puertas cerradas, las esquinas de don Eustaquio y don Ramón sin gente. El pueblo silencioso, rodeado de cerros inmensos, en esa hora fría de la mañana parecía triste. San Juan se está muriendo, dijo el cornetero. La plaza es corazón para el pueblo. Mira nomás nuestra plaza, es peor que Puna. Pero tu corneta va a llamar gente. ¡Mentira! Eso no es gente. En Lucanas sí hay gente, más que hormigas. Nos dirigimos como todos los domingos al corredor de la cárcel. El Barayoc había puesto ya la mesa para el repartidor del agua. Esa mesa amarilla era todo lo que existía en la plaza abandonada en medio del corredor. Solita, daba la idea de que los saqueadores de San Juan la habían dejado allí por inservible y pesada. Los pilares que sostenían el techo de las casas estaban unos apuntalados con troncos, otros torcidos y próximos a caerse. Solo los pilares de piedra blanca permanecían rectos y enteros. Los pollos de los corredores, desmoronados por todas partes, derrumbados por trechos, con el blanqueo casi completamente borrado, daban pena. —¡Agua, niño Ernesto! —No hay pues agua. San Juan se va a morir porque don Braulio hace dar agua a unos y a otros los odia. Pero don Braulio dice, ha hecho común el agua quitándole a don Sergio, a doña Elisa, a don Pedro. Mentira, niño, ahora todo el mes es de don Braulio. Los repartidores son asustadizos, le tiemblan a don Braulio. Don Braulio es como zorro y como perro. Llegamos a la puerta de la cárcel y nos sentamos en un extremo del corredor. El sol débil de la mañana reverberaba en la calamina del caserío de Ventanilla, mina de plata abandonada hacía muchos años. En medio del cerro, en la cabecera de una larga lengua de pedregal blanco, el caserío de Ventanilla mostraba su puerta negra, hueca, abierta para siempre. Gran mina antes, ahora servía de casa de citas a los cholos enamorados. En los días calurosos, las vacas entraban a las habitaciones y dormían bajo su sombra. Por las noches roncaban allí los chanchos cerriles. Pantacha miró un rato el pedregal blanco de Ventanilla. Antes, cuando había minas, San Juanes eran ricos. Ahora chacras no alcanzan para la gente. Chacra hay, Pantacha, agua falta. Pero mejor haz llorar a tu corneta para que venga gente. El cholo se llevó el cuerno a la boca y empezó a tocar una tonada de la hierra. En el silencio de la mañana, la voz de la corneta sonó fuerte y alegre, se esparció por encima del pueblecito y lo animó. A medida que Pantacha tocaba, San Juan me parecía cada vez más un verdadero pueblo. Esperaba que de un momento a otro aparecieran mactillos, pasnias y comuneros por las 4 esquinas de la plaza. Alegremente el sol llegó al tejado de las casitas del pueblo. Las copas altas de los sauces y de los eucaliptos se animaron. El blanqueo de la torre y de la fachada de la iglesia reflejaron hacia la plaza una luz fuerte y hermosa. El cielo azul hasta enternecer, las pocas nubes blancas que reposaban casi pegadas al filo de los cerros, los bosques grises de querus y cantus que se tendían sobre los falderíos, el silencio de todas partes, la cara triste de Pantaleoncha, produjeron en mi ánimo una de esas penas dulces que frecuentemente se sienten bajo el cielo de la sierra. ¡Otra tonada, Pantacha, para su San Juan! ¡Pobre Yacta! Como todos los domingos, al oír la tocada del cholo, la gente empezó a llegar a la plaza. Primero vinieron los escoleros, Vitucha, José, Bernaco, Froilán, Ramoncha. Entraban por las esquinas, algunos por la puerta del coso. Al vernos en el corredor, se lanzaban a carrera.
¡Pantacha, Magda, Pantacha! ¡Niño Ernesto! Todos nos rodearon. De sus caritas rebosaba la alegría. Al oír tocar a Pantacha se regocijaban. En todos ellos se notaba el deseo de bailar la hierra. La tonada del cornetero nos recordaba las fiestas grandes del año, la cosecha de maíz en las pampas de Utec y de Llanas, el escarbe de papas en Tilé, Papachacra, Coyapampa, la hierra de las vacas en las punas. Me parecía estar viendo el corral repleto de ganado, vacas, actas, picillas, moras, toros, gritones y peleadores, vaquillas recién adornadas con sus crespones rojos en la frente y cintas en las orejas y en el lomo. Parecía oír el griterío del ganado, los ajos roncos de los marcadores. ¡Hierra, hierra! Salté a la plaza, atacado de repente por la alegría. ¡Mactillos, zapateo, mactillos! ¡Yaque, yaque! Todos los escoleros empezamos a bailar en tropa. Estábamos llenos de alegría pura, placentera, como ese sol hermoso que brillaba desde un cielo despejado. Los pantalones rotos de muchos escoleros se sacudían como espantapájaros. Ramoncha, Froilán cojeaban. Pantaleón se entusiasmó al vernos bailar en su delante. Poco a poco su corneta fue sonando con más aire, con más regocijo. Al mismo tiempo, el polvo que levantábamos del suelo aumentaba. A nuestra alegría ya no le bastó el baile. Varios empezaron a cantar. Cangrara, cangrará, cerro grande y cruel, cerro negro y molesto, te tenemos miedo, cangrará, cangrará. Eso no, toca Utecpampa, Pantacha. Pedí ese canto porque le tenía cariño a la pampa de Utec, donde los querqueales y la caña de maíz son más dulces que en ningún otro sitio. Utecpampa, Utecpampita, tus perdices son de ojos amorosos, tus calandres engañadoras cantan al rodar, tus torcasas me enamoran, Uctempampa, Uctempampita. La corneta de Pantaleoncha y nuestro canto reunieron a la gente de San Juan. Todos los indios del pueblo nos rodearon. Algunos empezaron a repetir el huayno en voz baja. Muchas mujeres levantaron la voz y formaron un coro. Al poco rato, la plaza de San Juan estuvo de fiesta. En las caras sucias y flacas de los comuneros se encendió la alegría. Sus ojos amarillos chispieron de contento. Si hubiera traguito, ¿verdad? Cañazo no más falta. Pantacha cambió de tonada, terminó de golpe Utecpampa y empezó a tocar el huayno de la cosecha. ¡Cosecha, cosecha! Taitacuna, mamacuna. Los picaflores reverberan en el aire, los toros están peleando en la pampa, las palomas dicen tinjay, porque hay alegría en sus pechitos. Taitacuna, mamacuna. San Juancuna, están haciendo rabiar a Taitacha Dios con el baile. Cuando la tierra esté seca, no hay baile, hay que rezar al patrón San Juan para que mande lluvia. El Taita Vilcas resondró desde el extremo del corredor. Acababa de llegar a la plaza y la alegría de los comuneros le dio cólera. El Taita Vilcas era un indio viejo, amiguero de los mistis principales. Vivía con su mujer en una cueva grande, a 2 leguas del pueblo. Don Braulio, el rico de San Juan, dueño de la cueva, le daba terrenitos para que sembrara papas y maíz. A don Vilcas le respetaban casi todos los comuneros, en los repartos de agua, en la distribución de cargos para las fiestas. Siempre hablaba don Vilcas. Su cara era seria, su voz medio ronca, y miraba con cierta autoridad en los ojos. Los escoleros se asustaron al oír la voz de don Vilcas. Como avergonzados se reunieron junto a los pilares blancos y se quedaron callados. Los comuneros subieron al corredor, se sentaron en hilera sobre los pollos, sin decir nada. Casi todas las mujeres se fueron a los otros corredores para conversar allí, lejos de don Vilcas. Pantaleoncha puso su corneta sobre el empedrado. Don Vilcas es enemigo de nosotros. Mírale nomás su cara, como de misti es, molestoso. ¿Verdad, Pantacha? Don Vilcas no es cariñoso con los mactillos. Su cara es como de toro peleador, así serio es. Yo y el cornetero seguimos sentados en el filo del corredor.
Ramoncha, Teofanes, Froilán, Jacinto y Bernaco conversaban en voz baja, agachados, junto al primer pilar del corredor. De rato en rato nos miraban. —Seguro de don Vilcas están hablando. —Seguro. Los comuneros charlaban en voz baja, como si tuvieran miedo de fastidiar a alguien. El viejo apoyó su hombro en la puerta de la escuela y se puso a mirar el cerro del frente. El cielo se hizo más claro, las pocas nubes se elevaban al centro del espacio e iban poniéndose cada vez más blancas. —A ver, rejonero —ordenó don Vilcas. —Yo estoy de rejón, taita —contestó Felicia. —Corre donde don Córdoba, pídele el rejón y mata a los chanchitos mostrencos. Hoy es domingo. —Está bien, taita. Felicia tiró las puntas de su poncho sobre el hombro y se fue en busca del rejón. —Si hay chancho de principal, mata nomás —gritó Pantacha cuando el rejonero ya iba por el centro de la plaza. —¡Ya que! Volteamos la cara para mirar a don Vilcas. Estaba rabioso. —¿Qué dices, taita? —le habló Pantacha. —Principal es respeto, macta cornetero. Pero chancho de principal también orina en las calles y en la puerta de la iglesia. Después de esto le dimos la espalda al viejo de Horcotuna. Pantacha levantó su corneta y empezó a tocar una tonada de las punas. De vez en cuando nomás Pantacha se acordaba de sus tonadas de Guanacupampa. Por las noches en su choza hacía llorar en su corneta la música de los comuneros que viven en las altas llanuras. En el silencio de la oscuridad, esas tonadas llegaban a los oídos, como los vientos fríos que corretean en los pajonales. Las mujercitas paraban de conversar y escuchaban calladas la música de las punas. —Parece que estamos en nuestra estancia de Coñani —decía también la mujer de don Braulio. Ahora en la plaza del pueblo, desde el corredor lleno de gente, la corneta sonaba de otro modo. Junto a la alegría del cielo, la música de las punas no entristecía, parecía más bien música de forastero. —Pantacha toca bien puna estilo —dijo don Vilcas—. Es pues nacido en Guanacu. Los guanacupampas tocan su corneta en las mañanas y atardeciendo para animar a las ovejas y a las llamas. Los guanacus son buenos comuneros. Pantacha tocó largo rato. Después puso el cuerno sobre sus rodillas y recorrió con la mirada las faldas de la montaña que rodean a San Juan. Ya no había pastos en los cerros, solo los arbustos secos, pardos y sin hojas, daban a los falderíos cierto aire de vegetación y de monte. Así, blanco está la chacrita de los pobres de Tilé, de Saño y de todas partes. La rabia de don Braulio es causante, taitacha. No hace nada, niño Ernesto. Verdad, el maíz de don Braulio, de don Antonio, de doña Juana está gordo, verdecito, hasta barro hay en el suelo, y de los comuneros seco, agachadito, endeble, casi no se mueve, ya ni con el viento. Don Braulio es ladrón, niño. Don Braulio, más todavía que el zorro. Se hizo rabioso al hablar de Pantaleón. Algunos escoleros que estaban cerca oyeron nuestra conversación. Bernaco se vino junto a nosotros. —¿Don Braulio es ladrón, Pantacha? —preguntó medio asustado. Ramoncha, el chistoso, se paró frente al cornetero mostrándonos su barriga de tambor. —¿Robando le han encontrado? —preguntó. Los dos estaban miedosos, disimuladamente le miraban al viejo Vilcas. —¿Dónde hace plata don Braulio? —De los comuneros, pues la saca. Se roba el agua, se lleva de frente, de hombre, los animales, de los indios. Don Braulio es hambriento como galgo. Bernaco se sentó a mi lado y me dijo al oído: Este Pantacha ha regresado molesto de la costa. Dice todos los principales son ladrones. Seguro es cierto, Bernaco. Pantacha sabe. Al ver a Bancucha y Bernaco sentados junto al cornetero, todos los mactiños se reunieron poco a poco en nuestro sitio. Pantacha nos miró uno a uno. En sus ojos alumbraba el cariño. ¡Mactillos, mactillos! Levantó su corneta y comenzó a tocar el huayno que cantaban los sanjuanes en el escarbe de la acequia grande de Cocha.
En los ojos de los cholillos se notaba el enternecimiento que sentían por Pantaleón. Le miraban como hermano grande, como al dueño del corazón de todos los escoleros del pueblo. Con el barroso de doña Juana. ¿Y tú, niño Ernesto? Tú eres maula, Ramón. Tú llorarías nomás como becerro encorralado. ¡Jai, jai, jazz! Al ver la risa en su cara de sapo panzudo, todos los escoleros, olvidándose del viejo, llenamos el corredor a carcajadas. Ramoncha daba vueltas sobre un talón, agarrándose su barriga de hombre viejo. ¡Ramoncha! ¡Wixa! Solo el viejo no se reía. Su cara seguía agestada, como si en el corredor apestase un perro muerto. Los comuneros de Tinqui se anunciaron desde la cumbre del Taita Cangrara, parados sobre una piedra que miraba al pueblo desde el Abra. Gritaron los tinquis, imitando el relincho del potro. ¡Tinticuna, tinticuna! Corearon los escoleros. Todos los indios se levantaron del poyo y se acercaron al filo del corredor para hacerse ver con los tinquis. Tinqui es bien común, dijo Pantaleón. Sopló el cuerno con todas sus fuerzas para que oyeran los comuneros desde el Cangrara. Hasta Puquio habrá llegado eso, dijo Ramoncha, haciéndose el asustadizo. Seguro hasta Nazca se habrá oído, y me reí. Los tinquis saltaron de la piedra al camino y empezaron a bajar el cerro al galope. Por rato se paraban sobre las piedras más grandes y le gritaban al pueblo. Las quebradas de Viseca y Acola contestaban desde lejos el relincho de los comuneros. Viseca grita más fuerte. Claro, pues, Viseca es quebrada, padre. El Taita Chituya es su patrón. De Acola es Cangrara nomás. ¿Cangrara? Taita Cangrara le gana a Chituya. Más rabioso es. ¿Verdad? Punta su cabeza, como rejón de don Córdoba. Y Chituya, a su barriga seguro entran 4 cangraras. Los indios miraban a uno y otro cerro, los comparaban serios, como si estuvieran viendo a 2 hombres. Las 2 montañas están una frente a otra, separadas por el río Viseca. El riachuelo Acola quiebra al Cangrara por un costado, por el otro se levanta casi de repente, después de una lomada larga y baja. Mirado de lejos, el Taita Cangrara tiene una expresión molesta. Al río Viseca le resondra para que no cante fuerte, dicen los comuneros de San Juan. Chituya es un cerro ancho y elevado. Sus faldas suaves están cubiertas de tallales y espinos. A distancia se le ve negro, como un hinchazón de la cordillera. Su aspecto no es imponente, parece más bien tranquilo. Los indios sanjuanes dicen que los 2 cerros son rivales y que en las noches oscuras bajan hasta la ribera del Viseca y se ondean ahí, de orilla a orilla. Los tinques entraron por la esquina de la iglesia. Venían solos, sin sus mujeres. Avanzaron por el medio de la plaza hacia el corredor de la escuela. Eran como 100, todos vestidos de cordillete azul. Los sombreros blancos y grandes y sus ojotas lanudas se movían acompasadamente. —¡Tinquis de verdad, comuneros! —dijo el cornetero. Don Vilcas despreciaba a los tinquis. Al verlos en la plaza, levantó su cabeza jactancioso, pero los siguió con la mirada hasta que llegaron al corredor. Les tenía miedo, porque eran unidos y porque su barayoc, cabo licenciado, no respetaba mucho a los mistis. Don Gualpa Barayoc de los tinquis subió primero las gradas. —Buenos días, Taitacuna, mamacuna —saludó. Se acercó a don Vilcas y le dio la mano. Después vino donde el cornetero. Los 2 se abrazaron. —Don Gualpa Taitai, Macta Pantacha, ¿de tiempo has regresado de la costa? 6 meses, Taita. Los otros tinquis hicieron lo mismo que don Gualpa. Saludaron a todos, le dieron la mano a don Vilcas y abrazaron a Pantaleón. Al poco rato los escoleros y el músico nos vimos rodeados de los tinquis. Yo miré una a una las caras de los comuneros. Todos eran feos, sus ojos eran amarillosos, su piel sucia y quemada por el frío, el cabello largo y sudoso. Casi todos estaban rotosos. Sus sombreros dejaban ver los pelos de la coronilla y las ojotas de la mayoría estaban huecas por la planta. Solo el correaje y los ribetes eran lanudos. Pero tenía mejor expresión que los sanjuanes.
no parecían muy abatidos, conversaban en voz alta con Pantaleón y se reían. Los escolares se fueron uno por uno. De nuestro grupo, varios se subieron a los pilares blancos, otros empezaron a jugar en la plaza. En medio de los tinquis, más que nunca me gustó la plaza, la torrecita blanca, el eucalipto grande del pueblo. Sentí que mi cariño por los comuneros se adentraba más en mi vida. Me parecía que yo también era tinqui, que tenía corazón de comunero, que había vivido siempre en la puna, sobre las pampas del Ichu. Bernaco, ¿te gustaría ser tinqui? Claro, tinqui es hombre. Pantaleón también parecía satisfecho, conversando con los tinquis. Sus ojos estaban alegres. Primero habló de Nazca, de los carros, de las tiendas, y después de los patrones, abusivos como en todas partes. ¿No ves? De otro modo ha regresado el Pantacha. Está rabioso para los platudos, me dijo a la oreja el bailarín Bernaco. ¿Acaso? En la costa también. El agua se agarran los principales nomás. Al último ya riegan, junto con los que tienen 2, 3 chacritas. Como de caridad le dan un poquito, y sus terrenos están con sed de año en año. Pero principales de Nazca son más platudos. Uno solo puede comprar a San Juan con todos sus maizales, sus alfalfares y su ganado. Casi gringos nomás son todos, carajeros, como a Taitacha de Iglesias se hace respetar con sus peones. ¿Verdad? Así son Nazcas, dijo el Barayó Gualpa. Como en todas partes en Nazca, también los principales abusan de los jornaleros, siguió Pantaleoncha. Se roban de hombre el trabajo de los comuneros que van de los pueblos. San Juan, Chipao, Santiago, Guayagua, 6, 8 meses le amarran en las haciendas, les retiran sus jornales, temblando con terciana le meten en los cañaverales, a los algodonales. Después le tiran 2, 3 soles a la cara, como gran cosa. ¿Acaso? Ni para remedio alcanza la plata que dan los principales. De regreso, en Galeras Pampa, en Tuyutaca, en todo el camino se derrama la gente, como criaturitas. Tiritando se mueren los andamarcas, los chilleques, los hondondinos, ahí nomás se quedan, con un montón de piedras sobre la barriga. ¿Qué dicen San Juan Cunas? Carago, mistis, son como tigre, comuneros, son para morir como perro. San Juanes y tinques se malograron, rabiosos se miraron unos a otros como preguntándose. Los ojos de Pantacha tenían el mirar con que en el Guaitay hacían asustar a todos los indios badulaques de San Juan, brillaban de otra manera. Todos los comuneros se reunieron junto a la puerta de la cárcel para oír a Pantaleoncha. Eran como 200. Don Vilcas y don Inocencio conversaban en otro lado. El viejo se hacía el disimulado, pero estaba allí para oír y contárselo después todo al principal. El cornetero subió al poyo del corredor, les miró en los ojos a todos los comuneros, estaban como asustados. Pero como un cuna somos tanto principales, 2, 3 nomás hay. En otra parte dicen, comuneros se han alzado, de fuera adentro. Como a gatos nomás, los han apretado a los platudos. ¿Qué dicen, como un cuna? Los sanjuanes se pusieron asustadizos, los tinquis también. Pantacha hablaba de alzamiento. Ellos tenían miedo a eso, acordándose de los chaviñas. Los chaviñas botaron 8 leguas de cercos que don Pedro mandó hacer en tierras de la comunidad. Los corretearon a don Pedro para matarlo. Poco después vinieron soldados a Chaviña y abalearon a los comuneros con sus viejos y sus criaturas. Algunos que se fueron a las alturas nomás escaparon. Eran como mujer los sanjuanes, le temían al alzamiento. Nunca en la plaza de San Juan un comunero había hablado contra los principales. Los domingos se reunían en el corredor de la cárcel, pedían agua lloriqueando y después se regresaban si no conseguían turno. Se iban con todo el amargo en el corazón, pensando que sus maizalitos se secarían de una vez en esa semana. Pero este domingo Pantacha gimoteaba fuerte contra los mistis. Delante de don Vilcas resondraba a los principales. Principales para robar nomás son, para reunir plata, haciendo llorar a gente grande como a criaturas. Vamos a matar a principales como a puma ladrón.
Al principio, don Vilcas disimuló junto con don Inocencio, pero al último, oyendo a Pantacha hablar de los misis sanjuanes, se vino apurando donde los comuneros, miró rabioso al cornetero y gritó con voz de perro grande: «Pantacha, silencio, principales respeto». Su hablar rabioso asustó a los sanjuanes, pero el Macta levantó más la cabeza. «Taitai, como novillo viejo eres, ya no sirves». Don Vilcas empezó a empujar a los indios para llegar hasta donde estaba el Pantacha. «¡Carajo, perro!», gritó. Don Inocencio le rogó, jalándole el poncho: «Dejai, don Vilcas, Pantacha es hablador no más». «Te voy a faltar, taita», le gritó el cornetero. Al oír la amenaza de Pantaleón, don Inocencio sujetó al viejo. «No enrabies, don Vilca, por gusto». Oyendo la bulla, algunos comuneros y las mujeres que estaban en los otros corredores se vinieron junto a la puerta de la cárcel para ver la pelea. Hombres y mujeres hablaban fuerte. «Viejo es respeto», decía la mayor parte de las mujercitas. «¿Mancho? Don Vilcas es abusivo. ¿Acaso? ¿Endio? No más es, igual a San Juanes», gritó desafiando don Hualpa Barayoc de Tinqui, viejo como don Vilcas. «Hualpa, maula Hualpa». Don Vilcas se paró, desafiante, mirando de frente al Barayoc de Tinqui. «Si quieres, solo a solo, como toros en la plaza», habló don Hualpa. «Anda, taita, cajéalo, en la barriga», le dijeron los tinquis a su autoridad. Don Hualpa se quitó el poncho, lo tiró sobre sus comuneros y saltó a la plaza. Se cuadró allí como toro padrillo. «¡Yaque, don Vilcas!», le llamó con la mano, pero las mujercitas sujetaron al viejo, si no, el Barayoc le hubiera hecho gritar como a gallo cabestro. Pantacha se rió fuerte, mirando a don Vilcas. «¡Jai, jayas!», se puso el cuerno en la boca y tocó el guayno chistoso de los guanacupampas. «Acagyo de los pedregales, bullero pajarito de las peñas, no me engañes, Acagyo, Acagyo pretencioso, misti ingeniero te dicen, jaiwais, Acagyo, muéstrame tu barreno, jayais, Acagyo, muéstrame tus papeles». El viejo Vilcas se enrabió de veras, botó a las mujeres que le atajaban y salió a la plaza, pero no fue a pelear con don Hualpa, ni resondró a Pantacha. Siguió de frente, hacia la esquina de don Eustaquio, casi del centro de la plaza, volteó la cabeza para mirar a los comuneros y gritó: «Verás con don Braulio». «¡Jai, jayas, novillo!», le contestó el Barayoc. El viejo llegó casi corriendo a la esquina de don Eustaquio y torció después a la calle de don Braulio, principal de San Juan. Don Hualpa subió otra vez al corredor. «Maula, para lamer a don Braulio no más sirve», habló el Barayoc. Pero los sanjuanes ya estaban miedosos, se separaron de los tinquis y se fueron con don Inocencio a otro corredor. «Sanjuanes son como don Vilcas, maulas», le dijo el danzaj bernaco. «Con las balitas que don Braulio echa por las noches en las esquinas, están amujerados. Vamos a ver qué dice el sacristán». Disimulando, nos acercamos al corredor de los sanjuanes. El sacristán estaba asustado, a cada rato miraba a la esquina de don Eustaquio. Los sanjuanes conversaban miedosos, como queriendo ocultar unos tras otros. Se juntaban alrededor del sacristán Inocencio, pidiendo consejo. «San Juan Cuna», habló don Inocencio, «don Braulio tiene harta plata, todos los cerros, las pampas son de él. Si entra nuestra vaquita en su potrero, la seca de hambre en su corral. A nosotros también nos latiguea, si quiere. Vamos a defender más bien a don Braulio. Pantacha es cornetero, no más, no vale». «Sigoro, no sirve contra don Braulio. Los sanjuanes eran como gallo forastero, como vizcacha de la puna, cuando el principal gritaba, cuando ajeaba gente y reventaba su balita en la plaza. Los sanjuanes no habían, por todas partes escapaban como chanchos cerriles». Los comuneros estaban separados ahora en dos bandos, los sanjuanes con don Inocencio y los tinquis con Pantaleón y don Hualpa. Los sanjuanes eran más. Los tinquis hablaban en la puerta de la cárcel, formando grupo. «Vamos a contarle a Pantacha lo que ha dicho don Inocencio», dije. «Vamos». Nos encaminamos con bernaco hacia el corredor de la cárcel. Cuando estuvimos atravesando la esquina,
salió a la plaza por la puerta del coso don Pascual, repartidor de semana. «¡Don Pascual!», gritó Bernaco. «¡Don Pascual!». Todos los indios hablaron alto el nombre del repartidor. Pantacha hizo seña con la corneta a don Pascual. El semanero se fue derecho al corredor de los Tinquis. Los sanjuanes corrieron otra vez hacia el corredor de la cárcel para hablar con el semanero. Dejaron solo al sacristán. Los comuneros de todo el distrito se apretaron rodeando a don Pascual. «San Juancuna, Ayalaicuna, Tinticuna», oí la voz de Pantaleoncha. «Don Pascual va a dar agua del estanque a los más necesitados. Seguro don Braulio rabía, pero don Pascual es primero. ¿Qué dicen?». De un rato, Pascual subió el pollo. «Con música o Pantacha hemos entendido. Esta semana el agua del estanque va a llevar don Anto, la viuda Juana, don Jesús, don Patricio. Don Braulio seguro carajea, pero una vez siquiera, pobre va a agarrar agua una semana. Principales tienen plata, pobre necesita más sus palitos, sus maizalitos. Taita Inti lo hace correr a la lluvia. Cocha agua no más, y hay para regar. Cocha va a llenar esta vez para comuneros». El hablar de don Pascual no era rabioso, como el de Pantacha, parecía más bien humilde. Rogaba para que los comuneros se levantasen contra don Braulio. «Está bien, don Pascual, está bien», contestaron primero los Tinquis. Don Pascual reparte según su conciencia. Don Saxa, de Ayalay, habló primero por los sanjuanes. «Según tu conciencia, Taita, según tu conciencia. Don Braulio abusa de comuneros. Comunidad, vamos a hacernos respetar. Para indios va a ser cocha agua». Los sanjuanes no se asustaban con el hablar de don Pascual. Le miraban tranquilos, parecían carneros mirando a su dueño. «No hay miedo, San Juancuna», gritó el Macta Pantacha. «A mujer no más le asusta el revólver de don Braulio. Seguro don Braulio carajea. ¿Acaso? Vamos a esperar aquí en su delante. Voy a dar agua a comuneros». Los Mactas se miraron consultándose. Recién entendían por qué Pantacha, don Hualpa, don Pascual se levantaban contra el principal, contra don Vilcas y don Inocencio. «¿Verdad, compadre? En nuestro pueblo 2, 3 mistis nomás hay. Nosotros, tantos, tantos. Ellos igual a comuneros. Gente son, con ojos, bocas, barriga. Cocha agua para comuneros». «¿Acaso? Madre Tierra bota agua igual para todos». Los sanjuanes también se hicieron los decididos. De 3 en 3, de 4 en 4 se juntaron los comuneros. Pantacha y don Pascual, uno a uno les hablaban para hacer respetar al repartidor. La comunidad de San Juan estaba para pelear con el principal del pueblo, Braulio Félix. Los domingos en la mañana, los mistis iban a buscar a don Braulio en su casa. Le esperaban en el patio 2, 3 horas, hasta que el principal se levantaba. Junto a una pared había varios troncos viejos de eucalipto. Sentados sobre esos palos se soleaban los mistis, mientras don Braulio acababa de dormir. El principal no tenía hora para levantarse. A veces salía de su cuarto a las 7, otras veces a las 9 o a las 10 también. Por eso los mistis se iban a visitarle según su alma. Unos eran más pegajosos, más sucios. Tempranito estaban ya en el patio para hacerse ver por los sirvientes de don Braulio. Otros de miedo nomás iban, para que el principal no les tomase a mal. Llegaban más tarde, cuando el sol ya estaba alto. Otros calculaban la hora en que don Braulio iba a salir para convidar el trago a los sanjuanes. Por borrachos nomás se cortejaban al principal. Los domingos, don Braulio se desayunaba con aguardiente en la tienda de don Heraclio. La tiendecita de don Heraclio está en la misma calle del principal. Como loco don Braulio hacía tomar cañazo a uno y a otro. Se reía de los mistis sanjuanes, les hacía emborrachar y les mandaba cantar guainos sucios. Hasta media calle salía don Braulio, riéndose a gritos. «¡Buena, don Cayetano! ¡Don Federico! ¡Buena!». Los mistis borrachos se sacaban el pantalón, se peleaban, golpeaban por gusto sus cabezas sobre el mostrador. Al mediodía, don Braulio iba al corredor de la cárcel para la repartición del agua. Los mistis le seguían. De vez en vez, el principal se mareaba mucho y no se acordaba del reparto. Entonces don Inocencio
sacristán de la iglesia, hacía tocar la campana a las 2 o 3 de la tarde. Al oír la campana, don Braulio, según su humor, se quedaba callado, o si no, saltaba a la calle y echando ajos iba al corredor de la cárcel, fustiaba a cualquiera, encerraba en la cárcel a 2 o 3 comuneros y reventaba a tiros en el corredor. Todos los mistis y los indios escapaban de la plaza, los borrachos se arrastraban a los rincones, el corredor quedaba en silencio. Don Braulio hacía retumbar la plaza con su risa y después se iba a dormir. Don Braulio era como dueño de San Juan. Seguro este domingo el principal estaba mareado y por eso no venía. Don Vilcas, don Inocencio, de miedo se habrían quedado en la puerta de la tienda, esperando la voluntad del principal. Ya era tarde. El Taitainti quemaba el mundo. Las piedras de la mina Ventanilla brillaban como espejitos. Las lomas de los falderíos, las quebradas, se chicharraban con el calor. Parecía que el sol estaba quemando el corazón de los cerros, que estaba secando para siempre los ojos de la tierra. A ratos se morían los quercales y las retamas de los montes, se agachaban humildes los grandes muelles y los sauces cabezones de las acequias. Los pajaritos del cementerio se callaron, los comuneros también, de tanto hablar se quedaron dormidos. Pantacha, Pascual, don Gualpa veían serios el camino a Puquio, se culebreaba sobre el lomo del cerro de Ventanilla. El Taitainti quería seguro la muerte de la tierra, miraba de frente con todas sus fuerzas. Su rabia hacía arder al mundo y hacía llorar a los hombres. El blanqueo de la torre y de la iglesia reventaba en luz blanca. La plaza era como horno y en su centro el eucalipto grande del pueblo aguantaba el calor sin moverse, sin hacer bulla. No había ya ni aire, parado estaba todo, aplastado, amarillo. El cielo se reía desde lo alto, azul como el ojo de las niñas, parecía gozoso, mirando los falderíos terrosos, la cabeza pelada de las montañas, la arena de los riachuelos resecos. Su alegría chocaba con nuestros ojos, llegaba a nuestro adentro como risa de enemigo. Taitainti, ya no sirves, habló don Saxa de Ayalay. En todo el corredor se oyó su voz de viejo, triste, cansada por el inti rabioso. Ayarachicha, Ayarachi. Pantacha se paró en el canto del corredor, mirando ojo a ojo al inti Taita, y sopló bien fuerte la corneta de los Guanacupampa. Ahora sí, la tonada entraba en el ánimo de los comuneros, como si fuera el hablar de sus sufrimientos. Desde la plaza caldeaba, en esa quebrada ardiendo, el Ayarachi subía al cielo, se iba lejos, lamiendo los quercales y los montes resecos, llevándose a todas partes el amargo de los comuneros, malogrados por el inti rabioso y por el principal maldecido. Pantaleón, ruega Taitacha a Dios para que le resondre al inti. De repente, don Braulio entró a la plaza. Los mistis sanjuanes venían en tropa junto al principal. Vicenticha, hijo del sacristán, corrió a la torre para tocar la campana grande. Comuneros y mujeres se pararon en todos los corredores, como si hubiera entrado un toro bravo a la plaza. De todas partes la gente corrió a la puerta de la cárcel, parecían hambrientos. San Juan Cuna, pobrecitos, habló don Saxa. Don Gualpa, Pascual, Pantacha se reunieron. Ratos he esperado don Vilcas, sentado como perro en la puerta de don Heraclio. Don Inocencio también. Principal cuando toma no hace caso. Los tinquis se juntaron alrededor de don Gualpa. Los sanjuanes, callados, sin llamarse, se entroparon en otro lado. No hay confianza, comuneros, no van a parar bien, dijo Pantacha, mirando a la gente separarse en dos bandos. ¡Comuncuna! Gritó. ¡Cocha agua para indios! Voltearon la cabeza los sanjuanes para mirar al Macta. No había hombría en sus ojos, como carnero triste eran todos. Los tinquis tampoco parecían muy seguros. Don Pascual, firme vas a parar contra el principal, seguro carajea. ¿Acaso, como Taita Cangrara, voy a parar, don Anto, don Jesús, don Patricio, don Rosso?
La campana del pueblo sonó fuerte. Ahora la plaza parecía de fiesta. Bulla en todas partes. Sol blanco, cielo limpio, campana. Solo el ánimo no era para alegría. Los comuneros miraban la tropa de los mistis recelando. Don Pascual, Gualpa y Pantaleón se pararon a un costado de la mesa, mirando la esquina de don Eustaquio, los sanjuanes en el lado de la cárcel, sus mujeres tras de ellos y los tinques junto a la puerta de la escuela, los escoleros trepados en los pilares de piedra blanca. Don Braulio ya estaba chispo. Venía pateando las piedrecitas del suelo, su pañuelo del cuello con el nudo junto al cogote y al sombrero puesto a la pedrada. Tenía las manos en los bolsillos del pantalón y la hebilla de su cinturón brillaba. A un lado se veía la funda del revólver, rojo, como pavo nasqueño, venía apurado para despachar pronto. Los otros principales, seguro, estaban borrachos. Don Cayetano Rosas andaba tambaleándose. En medio de la plaza, junto al eucalipto, don Cayetano gritó: ¡Que viva don Braulio! ¡Que viva!, le contestaron todos. Don Braulio también. Al último, ocultándose, venía don Inocencio, sacristán del pueblo, y don Vilcas. Junto a mi pilar estaba el danzac Bernaco. Estoy asustadizo. Capaz hay pelea, niño Ernesto, dijo. Seguro hay pelea, Bernaco. Pascual y Pantacha están molestosos. Pero Pantacha está valiente. Mírale, don Braulio, seguro hay pelea. Capaz don Braulio ha traído su revolvercito. No digas, niño Ernesto. Don Braulio revolvea nomás, es como loco. Don Braulio subió las gradas del corredor. Buenos días, Taita, saludaron todos los comuneros al principal del pueblo. Buenos días, contestó don Braulio. Derecho se fue junto a la mesa, se paró con la espalda a la pared. Los mistis y don Vilcas y don Inocencio se arrimaron a su lado. Los indios miraban a don Braulio, unos asustadizos con ojos brillantes, otros tranquilos, algunos rabiando. Pantacha se acomodó bien la correa que sujetaba el cuerno sobre su espalda. En su cara había como fiebre. Don Braulio parecía chancho pensativo. Miraba el suelo con las manos atrás. Curvo me mostraba su cogote rojo, lleno de pelos rubios. Don Braulio me hacía saltar el corazón de pura rabia. Silencio se hizo en toda la plaza. El eucalipto del centro de la plaza parecía sudar y miraba humilde al cielo. Semanero Pascual Callari, ordenó el principal. Don Pascual saltó sobre la mesa, desde lo alto miró al cornetero, a don Gualpa, a don Saxa y después a los comuneros. ¡Callarí! Lunes para don Enrique, don Aracleo, martes para don Anto, viuda Juana, don Patricio, miércoles para don Pedro, don Roso, don José, don Pablo, jueves para... Como si lo hubieran latigueado en la espalda, se enderezó el principal. Sus cejas se levantaron, parecido a la cresta de los gallos peleadores, y desde adentro de sus ojos apuntaba la rabia. Viernes para don Saxa, don Guamán, Pascualcha, silencio, gritó don Braulio. Los comuneros de don Saxa se asustaron, movieron sus cabezas, se acomodaron para correr ahí mismo. Los tinquis más bien pararon firmes. Don Braulio, cocha agua es para necesitados. No hay dueño para agua, gritó Pantacha. Comuncunes primero, habló don Gualpa. El principal sacó su arma. ¡Fuera, carajo, fuera! Los sanjuanes se empujaban atrás, se caían del corredor a la plaza. Las mujeres corrieron primero arrastrando sus rebozos. 2, 3 balas sonaron en el corredor. Los principales, don Inocencio, don Vilcas, se entroparon con don Braulio. Los sanjuanes escaparon por todas partes. No volteaban siquiera, corrían como perseguidos por los toros bravos de Coñani. Las mujeres chillaban en la plaza. Los escoleros saltaron de los pilares. Los de Ayalay se atracaban en la puerta del coso. Querían entrar de 4 en 4, de 8 en 8. Pantacha gritaba como el diablo. Kitirimuichic, Mactacuna, que significa volver hombres, volved. En vano los comuneros se perdían en las esquinas, en las puertas. Algunos tinquis nomás quedaron en el corredor, serios, tiesos, como los pilares de piedra blanca. Don Antonio también había traído su revólver. Seguro le prestó don Braulio. Estiró su brazo al alcalde y le echó 2 tiros más al aire.
Los últimos sanjuanes que sacaban su cabeza por las esquinas se ocultaron. Don Pascual se bajó callado de la mesa al suelo. Principales y comuneros se miraron ojo a ojo, separados por la mesa. Don Braulio parecía de verdad loco. Sus ojos miraban de otra manera, derechos a Pantacha, venenosos eran, entraban hasta el corazón y lo ensuciaban. Tras el principal, los Mistes y don Vilcas esperaban temblando. ¡Carajo! ¡Sua! ¡Ladrón! Gritó el Magda. Mata no más, en mi pecho, en mi cabeza. Levantó alto su corneta. Como el sol de mediodía, su mirar quemaba, rajaba los ojos. Brincó sobre el Misti maldecido. Don Braulio soltó una bala y el Magda cornetero cayó de barriga sobre la piedra. ¡A la cárcel! Como baldeados con sangre, don Pascual, don Gualpa y los Tinquis cerraron los ojos. Se acobardaron, ya no valían, ya no servían, se malograron de repente, se ahumildaron como gallo forastero, como novillo chusco. Ahí nomás se quedaron mirando el suelo. ¡A la cárcel, guanacos! Mandó don Braulio con hablar de asesino. Don Vilcas abrió la puerta de la cárcel. Era carcelero como el chascha. Temblando, don Gualpa entró primero. Pascual parecía una viuda en desgracia. Mirando el suelo, humilde, derecho se fue tras el barayoc. Los demás carneros a sus punas. ¡Fuera! Se escaparon los tinquis ganándose unos a otros, recelosos todavía, volteaban la cabeza de rato en rato. En la plaza se hizo silencio, nadie había. En un rato se acabaron la bulla, las rabias, los comuneros, se acabó Pantacha, el Magda de corazón, el Magda valiente. Los misis también se callaron mirando a Pantaleón, tumbado en el suelo como padrillo rejoneado. Don Vilcas y don Inocencio, parados en la puerta de la cárcel, tenían miedo, no podían ir a ver la sangre del músico. Ciérrenlo en la cárcel hasta la noche, mandó don Braulio. No podían, don Inocencio, don Vilcas. Indios, arrástrenlo. Por gusto mandaba como a fantasma le temían. Nutaita, Nutaita, le rogaban con hablar de criaturitas. Usted, don Cayetano. Claro, yo sí. El viejo borracho se acercó al cornetero de una pierna, empezó a jalarle. Caray, en la cabeza había sido. Viendo arrastrar al Pantacha, me enrabié hasta el alma. Perro cazador de vicuñas, le grité a don Braulio. Salté al corredor. Hombre me creía, verdadero hombre, igual a Pantacha. El alma del Auqui Canrara me entró seguro al cuerpo, no aguantaba lo grande de mi rabia. Querían reventarse mi pecho, mis venas, mis ojos. Don Braulio, don Cayetano, don Antonio me miraron no más. Sus ojos como vidrio redonditos no se movían. ¡Ladrones! les grité. Levanté del suelo la corneta de Pantacha y como bicuyo la tiré sobre la cabeza del principal. Ahí mismo le chorreó la sangre de la frente hasta llegar al suelo. Buena mano de Mactillo. Los principales acorralaron a su papacito para atenderlo. Taita, muérete, perro eres, para morder a comuneros no más sirves, le dije. Balas, carajo, más balas. En vano gritaba. El fierro de la corneta le mordió en la frente y su sangre corría negra como de culebra. Don Antonio, mátelo, rogaba por gusto. Su hablar ya no era de hombre. Su sangre le acobardaba como a las mujeres. Taitacha, acábale de una vez para morder no más sirve. Miré la fachada blanca de la iglesia. Jaijayas, Taitacha Dios no había. Mentira es, Taitacha Dios no hay. Don Antonio me hizo seña con el pie para que escapara. Me quería el alcalde porque era amiguero de sus hijos. Mátelo, don Antonio, rogó don Braulio otra vez. La voz del principal me gustaba ahora. Me hubiera quedado su gritar, me quitaba la rabia, me alegraba. La risa quería reventar en mi boca. ¡Muérete, taitacho! Pero don Antonio pateó en el empedrado y después me apuntó con su revólver. Se enfrió mi corazón en el miedo. Salté del corredor a la plaza. Tras de mí sonó la bala de don Antonio. ¡Taita Antonio! El aire avalió seguro al alcalde para disimular.
Los comuneros de Utecpampa son mejores que los sanjuanes y los tinquis de la Puna, indios lisos y propietarios. Les hacían correr a don Braulio. Cuando traía soldados de Puquio no más, el principal se hacía el hombre en Utec, atropellaba a los comuneros y hacía matar los animales de la pampa para escarmiento. Solo en la plaza de San Juan era valiente don Braulio, pero llegando a Utec se acababa su rabia y parecía buen principal. Por eso, cuando escapé de la plaza me acordé de los Mactas Utec. Los sanjuanes se habían asegurado en sus casas, chanchos nomás encontré en las calles. Las puertas, como en medianoche, estaban cerradas. No paré hasta llegar al morro de Santa Bárbara, de donde ven la Pampa y el pueblito de Utec. Bien abajo, junto al río Biseca, Utecpampa se tendía como si fuera una grada en medio del cerro de Santa Bárbara. Nunca la pampa de Utec es triste, lejos del cielo vive, aunque haya neblina negra, aunque el aguacero haga bulla sobre la tierra, Utecpampa es alegre. Cuando los maizales están verdes todavía, el viento juega con los sembríos. Mirada desde lejos, la pampa despierta cariño en el corazón de los forasteros. Cuando el maíz está para cosecharse, todos los comuneros hacen chozas en la cabecera de sus chacras. Las tuyas, los loros y las torcasas ladronas vuelan por bandadas en todo el campo. Pasan silbando por encima de los maizales, mostrando sus pechitos amarillos, blancos, verdes. A veces cantan desde los moyales que crecen junto a los cercos. Desde los caminos lejanos, Utecpampa se ve llena de humo, como si todo fuera pueblo. Después de la cosecha, la pampa se llena de animales grandes, toros, caballos, burros. Los padrillos gritan todo el día, desafiándose de lejos. Los potros enamorados relinchas y se hacen oír en toda la pampa. Utecpampa, indios, mistis, forasteros o no, todos se consuelan cuando la divisan desde lo alto de las obras, desde los caminos. Utecpampa, mamá. Igual que los comuneros de Tinqui, llamé a la pampa. Como podrillo relinché desde el morro de Santa Bárbara. Fuerte grité para hacerme oír con los Mactas Utec. Pero mentira. Viendo lo alegre de la pampa, de los caminos que bajan y suben del pueblito, más todavía creció el amargo en mi corazón. Ya no había Pantacha, ya no había don Pascual ni Hualpa, don Braulio nomás ya era. Con su cabeza rota se pararía otra vez para ajear, patear y escupir en la cara de los comuneros, emborrachándose con lo que robaba de todos los pueblos. Solito, en ese morro seco, esa tarde lloré por los comuneros, por sus chacritas quemadas en el sol, por sus animalitos hambrientos. Las lágrimas taparon mis ojos, el cielo limpio, la pampa, los cerros azulejos, temblaban. El Inti más grande quemaba el mundo. Me caí y como en la iglesia arrodillado sobre las hierbas secas, mirando al Taita Chituya, le rogué, Taita, que se mueran los principales de todas partes, y corrí después cuesta abajo a entroparme con los comuneros propietarios de Utecpampa.